Otra vez con barbijo. Otra vez con barbijo. Ay, ay, ay. Jaboncito para las manos, alcohol para las manos, cloro para las puertas. Pero bueno, me voy a quitar el barbijo y esta figuración es porque realmente estamos en un momento difícil del tema sanitario y de la pandemia del COVID, en el cual todos queremos libertades, todos queremos salir a andar, estar con la familia, con los nietos, no tener restricciones horarios en el comercio, poder andar, pero lamentablemente la pandemia existe y debemos retomar algunos hábitos que habíamos tenido y costumbres, porque si no vamos a tener que retroceder groseramente a las fases del control, como hay en algunas provincias que están en la fase del control con límites interprovinciales que no dejan pasar y demás. Recomiendo, y por eso creo que debemos plantearnos nuevamente el uso de las cosas elementales y simples que hacen evitar el contagio de este coronavirus. El uso del cloro, la lavandina, el uso del alcohol, la distancia social. No nos cuesta nada tomar el café, perdón, a mí me gusta tomar el café, pero no me cuesta nada sentarme a 1,50 m o 2 metros de la persona que estoy charlando y hablar un poquito más fuerte, porque si no vamos a tener, y lamentablemente, y lo lamentaría profundamente, porque no es solo el tema del coronavirus y de la situación de libertades, es la situación económica que también trae aparejado esta pandemia. Esta situación económica que no justifica, a mi entender, para nada, la noticia que leo en los medios de comunicación, que suspenden la movilidad jubilatoria hasta el 31 de diciembre del 2020, en artículos decrétase, porque hay muchos decretos, la prórroga, la suspensión del artículo 32 de la ley 24.241, que es en definitiva la que planteaba la actualización de las jubilaciones en base a los aportes realizados, etc. Y nos encontramos hoy que por un decreto del Poder Ejecutivo se están aplanando hasta el 2020, diciembre de 2020, todas aquellas jubilaciones de quienes habían aportado mucho más, que era en definitiva un reconocimiento al esfuerzo, al trabajo de quien había cumplido 30 o 30 y pico años de aportes y había tenido un premio en su vejez con un salario jubilatorio que siempre es poco, pero que en definitiva era superior a la media de quien no había aportado. Seríamos desalmados si no planteáramos de que hay necesidades de mucha gente por diferentes motivos que no había hecho aportes, pero creo que tiene que haber un justo premio al quien más aportó y el que más trabajó, como en la vida. Entonces, el decreto que plantea esta prórroga implica, yo diría, inconscientemente un desmerecimiento al esfuerzo. ¿Por qué? Porque el fin de preservar el poder adquisitivo de los mismos, atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de menores ingresos, pero no lo paga el Estado, lo pagan quienes más aportaban. Creo que es un problema al mismo tiempo que no se ajustó la política. Y perdónenme que hoy sea un poco, salga del esquema habitual, porque si en algo queríamos hacer la mayoría de la gente es de que se ajustara la política, y hoy nuevamente noticia
de que se le dan 13.600 millones a distintas provincias, entre los cuales se encuentra Córdoba y Santa Fe, que van a aportar a cada una el Estado Nacional 4.800 millones de pesos a una y 4.600 pesos a la otra. Hubiera sido mucho más racional que no se tocaran los máximos de las jubilaciones, que se ajustare la política y que estos fondos de dudoso control no fueran así dispendiosamente otorgados o maliciosamente otorgados, si me permiten. ¿Por qué? Porque se está planteando que faltan 8 o 10 diputados para que se apruebe la expropiación de Vicentín. Y lamentablemente los mayores aportes terminan siendo para las provincias, que son más independientes y de que el gobierno nacional necesita el apoyo de esos diputados. La compra de las voluntades, aparentemente, no es exclusivamente en base a las necesidades, sino a compra de voluntades, se compran estados, se compran provincias. Por otro lado, llega al Congreso una moratoria general para el pago de impuestos. Es decir, le saca a los jubilados de mayor aporte y damos... Yo es decir, trato de no meterme en estos temas, pero realmente hoy me colmó la paciencia. Llega al Congreso una moratoria general para el pago de impuestos. En definitiva, ¿se justifica que haya una moratoria? Sí, porque hay una actividad que está deprimida, pero bueno, pero la pagan los jubilados. Bueno, y hablando del coronavirus, yendo ya a tema médico, ya me planteé la situación en la cual estamos hoy. 2 casos de personas públicas que tienen coronavirus. Una de ellas es el intendente de Loma de Zamora, Martín Insaurralde, que ha recibido en las últimas horas el plasma de convaleciente, no digo fabricado acá en Pergamino, pero a través de lo que fue la idea de la prevención y la curación en base a los sueros de convalecientes de la fiebre hemorrágica argentina, ha recibido hoy una transfusión de plasma, porque es un paciente medianamente joven, pero de alto riesgo, porque tiene una insuficiencia renal crónica y prácticamente se planteaba de que no tenía vena para ser transfundido porque había recibido en el 2001, 2002 o 2000, no recuerdo bien qué año, transfusiones por una quimioterapia que le habían dejado prácticamente sin posibilidad de venoclisis. Dije que había una persona de la política nacional, él es una política, un hombre de la política nacional, y la otra es María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que también se ha contagiado. Como dice la gente popular, y lo digo yo y todos, no se respetan ni colores políticos, ni situaciones económicas, ni nada. El coronavirus es una enfermedad que no respeta fronteras. Bien, 35.500 casos en el país. Voy a hablar más que nada del mundo primero. 8.300.000 en el mundo, 450.000 muertos. En la nación, en la Argentina, 35.000 casos, de los cuales fallecieron 929. Fueron dado de alta 10.700 personas. La franja, el promedio de edad de los enfermos viene disminuyendo a 36 años, pero sigue siendo grave siempre para aquellas personas que tienen alguna patología previa o que tienen edad. Debe destacarse que de estos 35.000 casos, 15.000 están en la provincia de Buenos Aires, 16.000 en la capital federal, 1.500 en el Chaco, Río Negro 595. En definitiva, el 70, el 80% de los enfermos, el 80 y pico por ciento,
están entre Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. De los 30.000... De los 36.000. A ver, lo voy a decir con el... Acá hay una pregunta. De los 35.552... ¿En Santa Fe? No. 31.700 se juntan, que es el 80% aproximadamente, no le erro, 80 y pico. Buenos Aires y Capital Federal. Santa Fe, 290 casos. Traigo el tema de esta situación del coronavirus. ¿Por qué? Porque también es noticia que se confirman 5 casos de coronavirus en Carreras, al sur de Rosario. Están confirmados acá cerquita, Carreras, 30 y pico kilómetros, 5 casos de coronavirus. Es decir, en definitiva, estamos planteando de que existe la posibilidad de que también tengamos nosotros en la localidad y que tenemos que extremar los cuidados. A eso iba el inicio de la charla, el uso de las cosas simples para evitar los contagios. Y el contagiado, ustedes lo conocen más que yo, porque a lo mejor tienen más tiempo muchos de ustedes, es un camionero que vino de Buenos Aires, estaba en Carreras. De igual manera, los 5 casos son el enfermo, el caso 1, que se llama caso índice, y 4 que son íntimos familiares cercanos. Acá en Hugues, ante los casos que el camionero fue a cargar combustible, ya se hicieron hisopados a personas que lo atendieron con el fin de aislar rápidamente a todos los posibles contagios y detener este inicio de propagación en la zona. Todos los contactos estrechos de los pacientes se encuentran aislados, se planteó del Ministerio de Salud de la provincia. Y los pacientes también se encuentran aislados y se monitorea su estado de salud. Esto podemos decir como parte negativa del coronavirus. Como parte positiva me quiero referir de estas charlas anteriores. Primero, habíamos hablado de que hay que evitar el contagio. Segundo, que hay una infección que se da en la nariz con pérdida del olfato, con pérdida del gusto, que hay un periodo de incubación. En definitiva, en este punto, en este aspecto, es lo que hablábamos oportunamente de hacer lo que se llama el diagnóstico precoz. En la medida que más rápidamente podamos tener diagnóstico, aislamos al enfermo, aislamos a su grupo familiar y a su entorno y a los contactos y vamos a proteger que no se expanda y no se haga el virus, como se dice habitualmente, comunitario. Esa es, digamos, la importancia del diagnóstico precoz mediante el hisopado y los testeados. Pero la parte positiva más que esto es plantear de que en el transcurrir del tiempo se ha ido conociendo en el periodo de estado de la enfermedad, es decir, cuando el paciente ya está enfermo, pasó la incubación, pasó la infección, ¿qué se puede hacer? Primero, ¿qué se puede hacer? Primero se está demostrando que hay un factor que está jugando en forma importante en esta situación. Es lo que se llama en medicina el genio epidémico. ¿Qué es el genio epidémico? El genio epidémico es cómo se manifiesta una epidemia en determinados momentos y cómo se va manifestando en el transcurrir del tiempo. Es decir, una epidemia de gripe puede ser muy grosera, muy importante y matar mucha gente. Viene generalmente de Europa, como viene acá el caso del COVID, pero se puede ir atenuando el virus, que aparentemente lo que está pasando, no en la cantidad de contagios, sino en la cantidad de enfermos graves. Aparentemente los estudios están dando que, dada la cantidad de enfermos que hay, los graves son muchos menos, que es en definitiva lo que nos interesa, muchos menos graves. Bien, pero al mismo tiempo,
se han ido desarrollando distintos tratamientos, ninguno 100% efectivo, como es, digamos, una penicilina para una angina. Son tratamientos que, sumados entre sí y en determinado momento de la enfermedad, contribuyen a que haya menos mortalidad. Empezando, al principio, la enfermedad en el periodo de estado, o sea, cuando el paciente está enfermo, desarrolla un proceso de inflamatorio. Se llama la invasión o la explosión de la citoquinina. Ejemplo. En ese momento se empezó a usar un antiinflamatorio muy común, que muchísimos de ustedes lo usan cuando tienen alergia, los médicos lo recetamos, es la dexametasona, un corticoide común. En otro momento de la enfermedad, a las poquitas horas o días, comienza un periodo de infiltración sanguínea. Se llama de consolidación. Y ahora voy a dar un ejemplo. En ese momento se usan los anticoagulantes, que también aportan para que el paciente no se complique tanto. Dicho en términos groseros y para que me entiendan, es como si a alguien le pegaran un golpe en la cabeza y se va a hacer seguramente un chichón. Antes de golpearle la cabeza, nosotros podemos actuar en la prevención de que no me golpeen. En el momento que me golpean la cabeza, ¿qué puedo hacer? Me pongo la bolsa de hielo, tomo el paracetamol. Pero cuando se me empieza a hinchar, se me hace el chichón, tengo distintos elementos, que es lo que se ha demostrado en el periodo de estado, es ponerle en el periodo inflamatorio, aparte del hielo, entre sentido figurado, ponerle la dexametasona para que no se hinche demasiado, no se inflame. Pero al mismo tiempo, ustedes saben que el chichón a veces hace una pequeña hemorragia. Y esa pequeña hemorragia hecha en el pulmón, también hoy se trata con los anticoagulantes que evitan que se haga el chichón, la parte de sangrado interno. Y esto va dando distintas pautas de tratamiento que en definitiva hacen que la enfermedad sea menos mortal. Al mismo tiempo, si en el caso de que en el chichón tengamos miedo de que nos infectemos, damos antibióticos. Y está demostrado que algunos antibióticos planteados en el momento oportuno, no al inicio, sino en el momento oportuno, como todo esto que estoy diciendo, también contribuyen a disminuir la mortalidad. No puedo dar una noticia que sería revolucionaria respecto a que ya existen las vacunas. No existe la vacuna, se está avanzando muchísimo, se avanzó en todo este periodo en lo que es el diagnóstico precoz, llegaron ya Caguilrey, los elementos para hacer el hisopado, están acá en Venado Tuerto y podemos hacer el diagnóstico en 6-8 horas si un paciente tiene o no el coronavirus. Pasó en Carreras, que rápidamente se pudo diagnosticar el caso primero, que fue el día 16, hace 2 días, y ya están aislados todos los posibles contagios. Esto hace que la patología y la enfermedad la podamos controlar. De igualmente me planteo absolutamente la prevención, el uso del cloro, el distanciamiento social, etc. Bien. Perdón, una persona que es asidua al programa acaba de decir que todos los test en UGES dieron negativos. Correcto. La suerte que tenemos, yo aclaro esto, no la suerte. La importancia que habéis dado el transcurrir del tiempo, que es que, logrado identificar el enfermo, se pudo ir a ver a quién había contactado. A esas 2 personas que se contactaron en la estación de servicio de UGES,
dieron negativos, pero se pudo hacer porque se pudo hacer un diagnóstico precoz. Si se hubiera demorado mucho desde el momento del diagnóstico, y bueno, pasó lamentablemente como había pasado en el caso del niño, ese chico en Colón, que después no se pudo aislar. Hoy estamos mucho más preparados para prevenir los contagios masivos en la medida en la que se hagan el diagnóstico precoz. Por eso nuestra insistencia oportunamente hace 60 o 70 días en la búsqueda del hisopado para Wilrey y en la queja de que se había centralizado en el gobierno nacional únicamente en el Instituto Malbrán el diagnóstico, lo que implicaba que había un largo tiempo de diagnóstico y eso atentaba contra la progresión o detener la propagación de la enfermedad. Fuimos, digamos, partícipes de intensas reuniones en la búsqueda rápidamente del diagnóstico precoz. En el tratamiento también en estos 60 días ganamos mucho. En el tratamiento se ha ganado mucho. El mundo, cuando planteo el caso de Insaurralde, estamos hablando de que se está aplicando un tratamiento iniciado hace muchísimos años en la Argentina, en 1972-1973, con la fiebre hemorrágica argentina, acá en Pergamino, cuando se hacía la extracción obligatoria para aquellos pacientes que habían padecido la enfermedad de fiebre hemorrágica argentina y tenían la obligación de donar sangre. Creo que de demostrarse que hay efectividad, el gobierno nacional tendrá que dictar una norma de obligatoriedad de ser donante de sangre y extracción de la misma para plantear la fabricación de plasma de convalecientes. En el conurbano empezó ya una campaña de donación de plasma de convalecientes. Sí, pero yo creo que así como el gobierno nacional se plantea actitudes, digamos, de fuerza, yo diría, de plantear distancia, de plantear fronteras, bastante lindantes casi con las libertades, debe dejar de ser voluntario el dar sangre. En estos casos, si se comprueba, como creo que está comprobado, ahí hay que plantear esa obligación, a menos que haya una cuestión de índole religiosa, moral o ética, alguien que se pudiera oponer, y lógicamente la Constitución respeta estos parámetros y estas defensas individuales, pero creo que debe plantearse, ya que hay 17.000, creo que son 17.000 y pico personas que están curadas. A ver cuántos curados hay acá curados. 10.000. 10.720 personas curadas, que esas personas curadas tienen que ser obligatoriamente obligadas a donar sangre, me parece. Entonces uno puede acompañar a otras medidas si son bastante restrictivas. Y si no, tenemos problemas. Bien. Cambiando totalmente de tema, hoy me complace en charlar, intercambiar opiniones con un ingeniero de acá, de la localidad de Wilrey, nacido en la localidad de Wilrey, que hoy no reside en la localidad, nacido en el campo Los Leones, escuela, ¿cuál era la escuela que me habían dicho? La escuelita de Pacenti, que ayer, escuela primaria, que anoche nombró Abel Di Paolo, que había ido también a la escuela primaria de Pacenti, y acá se demuestra lo que es la importancia de las escuelas rurales en el interior del país. Ayer Abel Di Paolo, presidente de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, y hoy el ingeniero Bombecci. Señor Bombecci, ingeniero Bombecci. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Yo me limpié recién las manos, también nos vamos a limpiar las manos. Ingeniero Bombecci,
La escuelita 584. Que 584. Bien. Campo Los Leones. San Pedro. Campo San Pedro. Campo San Pedro. Bien. ¿Qué año naciste? 57. 57. Escuela rural. Ayudante de tu padre. Por supuesto. Papá chacarero. Tu viejo chacarero. Mis tíos chacareros. Dino Bombecci, Dino. tu papá. Dino. Famoso Dino Bombecci. Dino. Los Bombecci marcaron una época. Ayer nombrábamos a un tío tuyo, creo, que era Guido, que era jugador de fútbol. No, Guido Fratesi. Guido Fratesi, perdón, me equivoqué. Está bien, pero eran de la misma colonia. De la misma colonia. Dino Bombecci, familia Bombecci. Bien, estudiaste en la escuela ahí. ¿Y te viniste para Wilray, al secundario? No, me fui a estudiar, terminé la escuela primaria ahí en la escuelita rural, y me fui a Colón a estudiar a la escuela técnica. A la escuela técnica. A la escuela técnica de Colón, pupilo, porque en ese momento la situación económica era muy, muy compleja. Ajá. Y nosotros no teníamos familiares acá en el pueblo, entonces la única manera de estudiar era siendo pupilo en la escuela de Colón. Esta situación económica representaba que tenías que trabajar en el campo. Sí, o sea, todos trabajábamos en el campo, no solamente yo, sino mis primos, mis primas, mis amigos, todos los que vivíamos en el campo, todo el mundo colaboraba con su padre siendo muy chico. En particular yo tenía una tarea asignada desde muy chiquitito, que era el ternero de la lechera, o sea, tenía que ir a buscar a la tardecita, encerrar el ternero de la lechera. Esa era mi primer función que tuve de chiquitito, ir a buscar el ternero para que después mi tía pudiera ordeñar la vaca. ¿Alguna anécdota que te haya pasado cuando fuiste a buscar la lechera? Sí, bueno, una anécdota muy, muy particular. Yo era muy, muy chico y un día voy a buscar la lechera y veo un avión pasar muy, muy bajo, el avión. Y da tanta la sorpresa de ver un avión tan bajo. Entonces pensaba qué era lo que habría que hacer para viajar en avión, qué tendría que ser, si presidente, porque en aquel momento era impensado viajar en avión, era impensado, o sea, ¿qué se sentirá viajar en avión? ¿Qué podría hacer para que algún día pueda viajar en avión? Bueno, la vida me hizo viajar mucho, he viajado muchísimo por el mundo. Y cada vez que subo al avión me acuerdo de ese pibe que miraba el avión. Yo te pregunté porque pensaba que se te había perdido la lechera. No, pensé que se había perdido la lechera o que se había... La magnitud del avión, verlo. La magnitud de un mundo que pasaba ahí. Pasaba por ahí arriba y que pensé que no podíamos tener acceso, ¿no? Que no podía tener acceso. Y sin embargo, bueno, el esfuerzo hace que uno pueda tener acceso a muchas cosas. Bien. ¿Y te fuiste a estudiar? Me fui a estudiar a Colón. Sí. ¿Y te recibiste de? Técnico mecánico. Técnico mecánico. Técnico mecánico. 6 años duros de estar encerrado en pupilo, con un régimen bastante duro, pero que me enseñó la disciplina y el estudio. Teníamos horarios muy duros para movernos, para estudiar. Había horas de estudio, todos los días teníamos que estudiar 2 horas. Bueno, vos te acordarás, se rendían cuatrimestrales. Sí. La exigencia era absoluta, no que era media, absoluta, era absoluta la exigencia. Y eso hizo que, bueno, nos recibiéramos todos en la promoción 76 y pudiéramos ingresar a la Facultad Regional San Nicolás, en mi caso, y muchos otros en otras facultades, sin hacer cursillo de ingreso, porque en ese momento había que rendir para entrar. Y de 180 personas entraban 60. Y bueno, nosotros con un amigo fuimos a San Nicolás a rendir sin prepararnos, o sea, con lo que nos habían dado en la escuela secundaria. Y realmente era de un nivel muy, muy importante y lo pudimos ver durante toda la carrera, la potencialidad que tenía la escuela de Colón. Entonces, agradecido a la Escuela Técnica de Colón, a sus profesores. Sí, la exigencia que teníamos era muy alta. Muy alta. Y la disciplina también. ¿Algún profesor en particular? Bueno, había muchos profesores, pero había uno que realmente, como a mí me motivaba mucho la química, había un farmacéutico que era de apellido Noé, que realmente... Y él transmitía siempre el esfuerzo.
Él era un apasionado del esfuerzo y de que había que pelearla y que había que... Y disciplina, ¿no? Esfuerzo y disciplina. Entonces realmente fue muy interesante para mí tenerlo. No sé si vive todavía, pero él tenía una farmacia en la calle 47 de la familia Noé. Del campo, Colón, San Nicolás. No, Colón no, Nueva York, porque para mí salir del campo ir a Colón Era Nueva fue ir a York. Nueva York. Sí. A Colón, me recibí ahí en Colón. Sí. Los fines de semana venía, mi papá me estaba esperando porque cuando no había cosecha había que hacer trabajo en el campo, pero básicamente en los sábados y domingos trabajaba en la cosecha. Mi papá era maquinista, mi tío también. Y bueno, nos ayudábamos todos, todo el mundo trabajaba, todo el mundo, era el esfuerzo. San Nicolás, Terminamos de acá, nos fuimos a San Nicolás. en la técnica, En ¿no? la Universidad Tecnológica Regional San Nicolás. Universidad Tecnológica Regional San Nicolás. Creada para que los que no pudieran realizar los estudios sin trabajar, pudieran trabajar y de noche ir a la facultad. Nosotros llegamos a rendir el examen un 20 de marzo, rendimos el examen de ingreso y fuimos a buscar los resultados, del cual ya nos habían avisado que habíamos aprobado, el 4 de abril. El 5 de abril había entrado a trabajar en una empresa de Villa Constitución, así que todos los días tomaba el colectivo a las 5:25 de la mañana para entrar a las 6 en el taller de tornería que había en Villa Constitución. Vos eras tornero al mismo tiempo. Tornero. Trabajabas de tornería, estudiabas. Y volvía a las 2 de la tarde, salía, llegaba a las 3, comíamos, dormíamos un ratito a la siesta y nos íbamos a la facultad. Hasta las 12 de la noche. Hasta las 12 de la noche. Hasta las 12 de la noche. Varios Sábado, años estuviste así. Sí. Todos los fines de semana a estudiar. Todos los fines de semana a estudiar. A estudiar porque no podíamos estudiar durante la semana. No se podía estudiar durante la No semana. podíamos estudiar durante la semana. Bien, había que calentar la silla. Había que calentar la silla y hacer funcionar la cabeza porque la verdad era muy duro. Y era paga la facultad. Era paga. Era paga, teníamos que pagar un abono. Vos tenías que... Sí, teníamos que pagar un abono y si no pagábamos el abono, no rendíamos. Bien, bueno. ¿Y estuviste trabajando ahí, en esa empresa, siempre? No, No. De esa empresa trabajé un par de años. Sí. Después empecé a trabajar en la docencia. En la docencia. En la docencia fui docente en la escuela secundaria, Ajá. en la localidad de Conesa y en San Nicolás. Al poco tiempo en el año 83, ingreso a Somisa, la que era Somisa en la época de Alfonsín. En esa época la empresa ganaba $1 millón por día. Ganaba $1 millón. $1 millón por día. Estatal. Estatal. Ganaba $1 millón por día. Y bueno, era una empresa muy pujante, éramos muchos empleados y la verdad que... ¿Cuántos empleados serían en ese 15.000. momento? En ese momento, En ese 15.000 en momento, Somisa. directos. Directos. En Somisa. Somisa. 15.000 empleados. Directo. Estatal. Y ganaba $1 millón Por día. por día. ¿Y vos ¿Y qué ingresás? hacía? ¿Y qué hacías? Bueno. ¿Qué hacían? ¿Qué hacía? Bueno, si yo te cuento cómo arranqué, yo estaba en cuarto año de ingeniería Sí. y cuando entro el primer día de trabajo, el señor que me recibe me pregunta quién era el que estaba estudiando. Y yo levanté la mano pensando a la oficina. Bueno, me dio una escoba y me dijo, bueno, cuando terminé de barrer el galpón, no son galpones, son naves inmensas. Cuando llegué a la punta avísame que te doy otra nave para que siga barriendo. Y así me empezó mi derrotero en la planta. En la planta, Del oficio más bajo que había, que era barrer. Bien. Y Después lo tuve, después a ese jefe, Sí. fue dependiente mío. Cuando yo me recibí fue dependiente mío. Bueno, ahí la verdad que se generó siempre una chanza sobre lo que me iba a mandar a barrer, ¿no? sí, te va a mandar a barrer. Bien. Y ahí hiciste prácticamente carrera dentro de Somisa. Somisa, me recibí siendo Somisa y bueno, por una anécdota particular de un psicotécnico, me eligen para... Perdón, el título tuyo que ya ingeniero electromecánico. Ingeniero electromecánico. En Me la recibo universidad. de ingeniero electromecánico. Te recibiste de ingeniero electromecánico. Bien. Me eligen para hacer una carrera
que en la empresa no había y que se estaban necesitando, y por un psicotécnico que yo ni me acordaba que había hecho, me habían elegido y me mandaron a hacer una carrera de ingeniería en soldadura con la UBA, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la UBA. Eran todos profesores de la Comisión Nacional de Energía Técnica y de la UBA. O sea, un selecto grupo que hacía la carrera de ingeniería en soldadura. Ingeniero en soldadura. Que toda la parte metalúrgica, que nosotros no veíamos prácticamente la parte mecánica, y toda la parte de la soldadura en sí. Ajá. Porque la Argentina tenía un déficit de soldadura muy grande y Somisa en ese momento lo tenía, entonces me dijeron. Bueno, la anécdota es que yo no la quería hacer a la carrera esa, y resumiendo toda una larga historia, el gerente me dijo dos cosas, te voy a decir. La primera es condición de empleo. Condición de empleo. Condición de empleo. ¿Qué significa? Que si yo no iba a la carrera no tenía razón de ser para estar dentro de Somisa. No tenía razón de ser para estar. O la hacías o te ibas. O me la hacía o me iba. Y la segunda que me dijo, me lo vas a agradecer toda tu vida. Y hoy todavía vive y todavía se lo agradezco. Bien, o sea. Porque la verdad que me puso en contacto con gente de otra especialidad, gente que había recorrido el mundo, que tenía una potencialidad muy grande y con trabajos que yo no había hecho. Que bueno, de ahí en más me especialicé en esa área de soldadura y tuvimos situaciones muy agradables de lo profesional. Y ya en ese momento había dejado de ser Somisa. ¿No te acordás? Todavía era Somisa. Somisa, o sea que aún la empresa estatal te planteaba, o va a estudiar... Mirá, el problema no es si es estatal o no estatal, Bien. El problema son las cabezas de la gente. La cabeza de la gente. O sea, el gerente que yo tenía sí. Era un gerente espectacular, espectacular en lo estatal o espectacular en lo privado. La gente genial se distribuye uniformemente en toda la sociedad, como el bobo. El bobo también en todo el espectro, hay en todos lados. Claro. Por no decir otra palabra más común que usamos los argentinos, ¿no? Hay en todos lados. Me tocó un jefe genial, proactivo, siempre dispuesto a ayudar y siempre mirando. Te voy a contar una anécdota. Sí. Él contaba siempre una anécdota que había un lanzamiento de piedra, ¿no? Sí. Y que ganaba siempre el mismo. Durante años ganó el mismo. Sí. Ponele Pedro. Sí. Un día se hace el lanzamiento de piedra y no gana Pedro, gana Juan. Sí. Si Pedro tiró 50 metros, Juan tiró 100. Sí. Bueno, ganó, lo aplaudieron. Al otro año tiró 150. Lo aplaudieron. Al otro año tiró 200 metros. Entonces dice, ¿cómo haces para todos los años capacitarte más o estar más perfeccionado? Bueno, yo entreno tirándole piedra a la luna. Claro. O sea, hay que tirarle piedra a la luna. O sea, ese es el punto. O sea, que los objetivos no sean cortos, que sean la luna. Claro. No, bueno, disculpa la... No, que disculpame. Pero ese era mi jefe. Bueno, ese era tu jefe, quería... bueno. Ese era mi jefe. Bueno. Estoy ahí, viene la privatización... ¿Qué año habrá sido? 92. 92. Menem privatiza Somisa. Perdíamos $1 millón por día. El Menem perdía $1 millón por día. Lo agarró, lo puedo decir porque ya no esto prescribió. Sí. Lo agarró María Julia, claro. Lo agarró Dromi, lo agarró Triaca. Bueno, toda una gente que, bueno, cada uno tendrá su opinión, pero perdíamos $1 millón por día. Entonces había que privatizarla. O sea, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí. La privatizaron. Yo, por ahí no coincido mucho con Menem, pero puntualmente la empresa la salvó. Estábamos en un colapso que no teníamos ni agua para tomar. Fue un colapso terrible. ¿Y quién la compra? La compra el grupo Techín. A cargo de Paolo Roca. Y bueno, a partir de ahí se llama Sideral. ¿Puede haber habido algún exprofeso esa pérdida y ese descalabro? Bueno, eso lo dijiste vos. Eso lo dije yo, porque muchas veces se provocan estas especies de desfalcos, digamos, proyectados para que pueda haber inversiones
bajas en empresas que potencialmente... Hay una célebre pensadora argentina que dice: lo dejo a tu criterio. Lo dejo a tu criterio, claro. Está bien, lo dejo a tu criterio, porque realmente Sí, bueno. a veces, bueno, perfecto. Bueno, entonces empieza en el 92 esta empresa, a cargo de Agostino y Paolo Roca. Agostino era el hermano de Paolo, que muere en un accidente de aviación cuando fue a poner una bandera al Perito Moreno. Un hombre muy nacionalista, muy bueno, muy buena gente. Agostino Roca era una cosa fuera de serie. Un empresario con una visión infernal, desde lo práctico, de lo operativo. Paolo es más economicista, pero bueno, tiene su empresa y quedó a cargo de la empresa Paolo Roca. Y vos fuiste creciendo dentro de la empresa. Fui creciendo, en un momento, toda mi carrera la hice en la acería. Acería, básicamente en la colada continua, de planchones, que es la única que hay en el país. Ahora montaron otra hace poquito, pero en aquel momento participé del montaje de la colada continua con un alemán. El alemán y yo hicimos el montaje. Colada continua significa que el acero cae en un molde, el líquido cae en un molde de cobre, ¿sí? con placas de cobre. Bueno, yo diseño placas de cobre. Vos diseñás placas de cobre. Yo diseño placas de cobre. Cae el acero adentro de las placas de cobre, que es refrigerada por agua, y va saliendo un planchón, como si fuera una pasta linda, nada más que 200 milímetros de espesor por 1600 de ancho, y tiene 20 metros de largo. Y allá se va cortando en placas que pesan entre 9 y 12 toneladas cada placa, que después de eso se hace la bobina. Eso se hace la bobina. Con la cual la bobina, la laminación caliente va a la parte de automóviles, la parte de frío va a la blanking line, a la línea cocina. Bueno, ahí me seleccionan para ir a las áreas centrales, a mantenimiento, a gerenciar el mantenimiento central. Ahí conozco a un gerente, me propone para hacer un máster en gestión industrial con la Escuela de Madrid, de España. Bueno, hago el máster en gestión industrial y bueno, como te decía, fuera de cámara, eso me posibilitó equilibrar mi carrera de la parte técnica solamente a tener un espectro más grande, más amplio de una visión industrial. De que la industria no es solamente alguien que hace cosas específicamente técnicas, sino también hay parte comercial, parte legal, parte financiera, parte económica, ventas, proyectos, ingeniería. La gerencia, digamos, lo que es la gerencia como tal. Sí, la empresa. La empresa. Vos ves la empresa entera, o sea, en el máster ves una empresa entera. De hecho, tenés que diseñar una empresa. Nosotros en el proyecto que hicimos fue diseñar una empresa en Bilbao, Vizcaya, que hacer una reestructuración y rediseño de una empresa de Bilbao, Vizcaya. Para esto ya se estaba cercano el 2000. Sí, eso fue en el 2004. 2004. Y vos con la empresa, ¿viajaste a lugares? ¿Cómo? Bueno, viajé a 2 lugares para hacer 2 takeovers. 2 takeovers. Takeover es toma de posición. Cuando el grupo Techin compra Sidor en el 98. ¿Sidor dónde? Venezuela. En Venezuela fuimos a hacer el apoyo del takeover de la colada continua y la acería. A mí básicamente me tocó la colada continua, hacer el apoyo del takeover de la colada continua. Sin dejar de estar acá en Siderar, o sea, viajaba. Venezuela, estaba un tiempo en Venezuela, venía un tiempo a Venezuela. Bueno, eso se tomó una empresa con muy baja producción, con una inversión importante se logró levantar la producción. Y bueno, indudablemente acá hay un gráfico, todo lo azul pertenece a los años que estuvimos trabajando en Sidor, y indudablemente llega un momento en que Sidor empiezan las presiones para ser estatizada. Empiezan las presiones para ser estatizada, sí. Tendría que hacerte una pequeña referencia política. Sí, hacela. Cuando nosotros estábamos en Venezuela,
el entonces presidente Chávez parecía un personaje carismático, risueño, te diría, si le pones comillas, agradable, que se iba metiendo en la clase baja del Venezuela, que Venezuela tenía una sociedad muy consumista, con focos pobres, o sea, muchos lugares pobres, porque muchos de los políticos se habían olvidado también de los pobres. Entonces sentó su base ahí. Y era carismático. Bueno, era carismático hasta que logró el 50% de pobres. Logró el 50% de pobres. Cuando logró el 50% de pobres, Chávez es como, a ver, no quiero que suene irónico esto, pero como que se sacó la máscara, Sí. y se vio el verdadero Chávez, ¿no? Se vio el verdadero Chávez, en donde acá en Argentina tenemos algunos parecidos. No viene al caso, pero No viene al tenemos caso, no viene. algunos parecidos. Entonces sacó la careta, empezó con el expropiese, empezó, parecía risueño cuando el primer expropiese, y después no fue risueño, fueron 1560 expropiaciones. ¿Cuántas? 1560 expropiaciones. Empresas. Básicamente empresas, Empresas. pero eran lugares privados, eran empresas de comida, y con la soberanía alimentaria, y con la soberanía de acá, con la soberanía de allá, y empezó la presión a querer estatizar Sidor porque la economía no arrancaba. La economía Era alta la inflación, muy alta la inflación, entonces, espero no comprometerme con esto, pero en un dibujo político de expropiación, Techín le vende la empresa a Chávez, al gobierno venezolano, al Estado venezolano. Sí, se vende como expropiación, pero fue realmente una venta, vamos Una a venta. una venta, Fue claro. una venta. Claro. Se vendió como expropiación, pero fue una venta. Claro, Techín vendió claro. el paquete accionario. El paquete accionario. O sea, Techín cobró y pagó el Estado venezolano. El Estado venezolano. Claro. Y se hizo una propaganda de que se había expropiado. Le había expropiado. Claro. Y acá está la consecuencia de la expropiación populista. De la expropiación populista. Porque vos hablaste hace un ratito que te pareció muy bien la privatización que se hizo en el 92 con éxitos, digamos, en lo que fue la empresa Porque Somisa. era cerrarla. Porque si no, era cerrarla. Era cerrarla. Sí. Cerrarla porque ya no teníamos nada, no había repuesto, no había financiación, nada. Sí. No teníamos nada. Era solamente un cúmulo de voluntades. Cúmulo de voluntad. Y quiero que me des después un minutito para hablarte de Somisa Sí, y del general Sabio. es bien. El otro día fue el Día del Ingeniero Sí. y que muchos ingenieros le debemos al general Sabio muchas más cosas que un día. Muchas más cosas que un día. Muchas más cosas que un día. Bueno, esto fue Chávez. Chávez, de la casualidad hizo que la pusimos en rojo. Empezó a caer la producción, Sí. porque ya nadie trabajaba, porque se le dio al delegado gremial de la empresa la dirección de la empresa. Era un delegado gremial muy duro, cuando estábamos ahí adentro, muy duro. Él asumió la dirección de la empresa. Él fue a manejar la empresa donde no tenía ni idea de cómo era la empresa. Y Isidoro hizo esto, empezó a caer, y hoy produce cero. 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 Pero te quiero agregar algo. No solo cero produce, se robaron todo. No existen más los hornos, no existe. La chatarrearon completa. Es decir, si alguien quisiera comprar hoy Isidoro, compra aire. Porque no hay nada dentro de Isidoro. Hay solamente chatarra. Pedazo de horno, pedazo de equipo, pedazo de grúa. Nada. La chatarrearon completa. Y cuando vos fuiste a Sidor, ¿cuántos empleados había? Había una tonelada de empleados y cuando se hizo la racionalización, la verdad que el empleado venezolano respondió muy bien. Se hizo una campaña con jóvenes profesionales venezolanos que eran muy buenos y empezó a producir. El último año llegamos a producir 4.300.000 toneladas y la idea era seguir incrementando la producción porque había margen para seguir aumentando la producción porque el mineral de hierro estaba al lado
de la empresa. Había un ferroducto que la empresa tiraba arriba una cinta y la llevaba a la empresa. Claro. La empresa estaba parada arriba de una mina de hierro. con ley absoluta, ¿no? Ley absoluta. Ley absoluta se llama que era todo óxido de hierro. Ah, Y también hay una mina, había una mina muy grande de bauxita que se usaba para hacer aluminio, había una empresa enorme de aluminio, bueno, también se estatizó, también se fundió, bueno, todo se fundió. Venezuela hoy, tengo amigos, tengo gente que ha trabajado conmigo, que estamos en contacto. Realmente lamentable. la situación industrial de Venezuela, no la política, porque cada uno analiza como quiere, pero la industrial es desastrosa, no se produce nada. Nada. Bueno, algo se produce. Droga. No. Algo se produce. Bien, bien. Bueno, tu vida, estuviste ahí, Bueno, viste el nacimiento, bueno, digamos, estuviste el nacimiento de Sexta Tiza. Sexta Tiza. Nos volvemos para acá. Volvemos a Argentina, sí. Se compra en el 2008 ILSA e IMSA en México. Otras empresas. Dos empresas Sí. que hoy en Siempre día productora de hierro. siempre una siderurgia enorme. Siderurgia enorme. Dos empresas, ILSA e IMSA. Sí. Dos hermanos peleados del mismo padre que le repartió la empresa y a uno le dejó IMSA y al otro le dejó ILSA. Ajá. Entonces ya compra primero ILSA, Sí. perdón, y después compra IMSA. Sí. Y la unifica y hace Ternium. Ternium México. Ternium México. Y bueno, ahí vamos al takeover en la parte de mantenimiento. Vos otra vez, la segunda vez que más takeover, mantenimiento. Mantenimiento. Fuimos dos personas de acá, Walter Marrochi y yo. Walter Marrochi se quedó allá. Yo en el 2010 la violencia era muy, muy grande. ¿En qué lugar de México? Monterrey, un paraíso. Un paraíso en donde el narcotráfico era imposible. 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 Pero no me quiero olvidar de Sabio. Es sabio. Si querés volver un cosito para atrás y te cuento. No, Arrancá. Arrancá, sí. Sabio, yo, el derrotero laboral me ha llevado por muchos lugares. Sí. He conocido muchos países, realmente estoy muy agradecido porque no lo hubiese podido conocer si no hubiese sido por el trabajo y por he conocido lugares maravillosos, ¿no? Pero un lugar que me ha partido la cabeza al medio es China. China. China no es otro país, es otro planeta. Es otro planeta. China es otro planeta. Nosotros no tenemos un problema con China que es la magnitud. Cuando nosotros hablamos de gente, hablamos de 1000 personas. China tiene que hablar de millones. Tiene 1600 millones de habitantes. O sea, vos ves salir gente del subte y decís, no puede ser. Porque estamos asociados con el campo, decimos, esto es un hormiguero. Y literalmente es un hormiguero. Todo el mundo va al mismo paso, al mismo ritmo. Es una cosa que vos decís, no puede ser. Salen de la boca del subte y vos decís, mentira, no puede ser. Esto no es cierto. A nosotros nos agobia la magnitud de China. Y en China conocí a alguien que no puedo dejar de seguir, que es a Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Sí. Deng Xiaoping fue el sucesor de Mao Zedong. Fue tan majestuoso Deng Xiaoping, tan majestuoso, que hoy China es lo que es gracias a Deng Xiaoping. Deng Xiaoping nace en el Aclaro para los que no conocen que Mao Zedong fue un líder comunista durísimo en China que gana el gobierno a través de creo que fue en 1946, unifica China. Unifica todo China. China, a excepción de lo que es Taiwán, que está Chiang Kai-shek en lo que es la República, China nacionalista y China popular, es la de Mao Zedong, y la otra China que está en Hong Kong. Hong Kong. O sea, un mismo país que distinto a China. todavía están ahí el litigio, pero depende Sí. ya O sea, de China. Sale del comunismo chino de Mao a través de Mao, de Xiaoping. No sale. Deng Xiaoping es comunista como Mao Zedong. Como Mao Zedong. Era el ayudante de Mao Zedong. Era el ayudante. Pero quiero empezar por el final. Sí. Lo que es China hoy, Sí. la revolución industrial, tiene un solo nombre y se llama Deng Xiaoping. Sí. Deng Xiaoping nace en 1904, cuando muere Mao Zedong, en el 78 se hace cargo del partido, es presidente del Partido Comunista Chino,
hasta el 89. Y ahí fallece, ¿no? Y hace una revolución. Y él empieza a explicarle, en su primer discurso, él dice algo maravilloso. Dice, la flota real inglesa en la Primera Guerra Mundial destruyó a la flota imperial china por una simple razón. Porque China, mirándose el ombligo, no vio la revolución industrial. Y los barcos ingleses eran de hierro y los nuestros eran de madera. China tiene que dejar de mirarse el ombligo y mirar y acompañar la revolución del mundo. ¿Él qué hizo? Hizo lo mismo que hizo el general Sabio acá. El general Sabio, perdonen la palabra, es un animal. Es una cosa que no tiene nombre en la cabeza del general Sabio. Nosotros aprendemos a valorar a medio líderes. Medio líder, sí. Y estos genios, iba a decir medio zapallo, pero medios líderes, y un genio como Sabio no lo valoramos en su magnitud. Sabio dice, después voy a ir a Mao Zedong, que hizo lo mismo. Sabio dice, la República Argentina necesita acero. Para poder tener posibilidad de crecer, se necesita independencia con el acero. Y creó la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, que se llamó SOMISA. SOMISA, crea SOMISA. Y creó, perdón, volví a repetirlo. SOMISA, Sí. la Sociedad Mixta A Siderúrgica. donde vos fuiste a trabajar después. Yo fui a trabajar. Él que dice, acá en Argentina en la zona donde yo, en San Nicolás, son todos viñateros, chacareros, gente que viene de la isla, nadie sabe nada de siderúrgica. Entonces, ¿qué hizo? Compró la tecnología y trajo a los tecnólogos. Trajo a los alemanes para enseñarle y enseñarnos a los chacareros. Yo me crié al lado de un alemán que se llama Will Remy. Me lo pusieron al lado mío para que él me transfiriera su conocimiento. El general Sabio trajo a los tecnólogos con la tecnología y esos tecnólogos le enseñó a todos los chacareros a ser siderúrgicos, a ser mecánicos, a ser electricistas. Les enseñó el oficio que hoy profesa con gran orgullo la siderúrgica argentina. Y en la idea del general Sabio, no es que trajo la tecnología y no trajo a los tecnólogos, trajo a los maestros y trajo a los mejores. Y esa es la idea que nosotros tenemos que ver, que en un mundo que crece, que los tecnólogos, los que saben, tienen que multiplicar su cabeza en chicos jóvenes, multiplicar ¿Y no sería para vos vender la soberanía y traer gente que sepa? Pero al contrario, la soberanía no está adentro de un pedazo de hierro, la soberanía está en la cabeza de la gente, en la cabeza de la gente. Uno es libre en función que tenga la cabeza libre y pueda pensar y pueda hacer lo que quiera, como quiera, y trabajar de lo que quiera, y no depender de nadie. Si vos querés no ser libre, le atás un piolín en la cabeza a alguien y lo llevás del piolín y deja de ser libre. Al contrario, la cabeza llena es una cabeza libre. Y cuanto más sabe la gente, más libre va a ser. Bueno, Deng Xiaoping hizo lo mismo. Cuando China le decía a la gente en el comité chino, el comité comunista chino, China no puede repartir lo que no tiene. Vamos a repartir, Mao Zedong decía, todos los chinos deben vivir iguales. Y todos vivían descalzos, con frío, con hambre, comiendo 10 gramos de arroz. Mao Zedong dijo, no, todos los chinos deben vivir igual. Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Todos los chinos deben vivir igual de bien. Igual de bien. De igual de bien. Y dijo, eso lo tenemos que hacer produciendo. ¿Y qué hizo? Empezó a buscar, él dijo así, si China sale a comprar la tecnología que hay en el mundo, la de punta, sí, seguramente no nos van a vender la tecnología de punta. No. La compramos, le enseñamos a nuestra gente y recién a los 100 años vamos a igualar al que nos vendió la tecnología. Y no tenemos 100 años. El mundo no nos da 100 años de ventaja. ¿Qué tenemos que hacer? Traer la tecnología con los tecnólogos. Fíjate lo que hizo el general Sabio, lo mismo. La misma. Lo mismo. Entonces fue a todas las empresas de cubierta, de autos, vengan a producir a China, le damos todas las ventajas que ustedes quieran, más un salario bajo que indudablemente
un operario chino gana mucho menos que un operario en Europa. Sí. Todas las empresas se fueron con su tecnólogo, se instalaron en China y los chinos hoy producen como cualquier otro lugar del mundo. Yo te voy a hacer un ejemplo. Hace 20 años atrás vos no comprabas una zapatilla china. No, Hoy son todas chinas las zapatillas. todas. ¿Quién le enseñó a los chinos a hacer zapatillas? Adidas, Nike, todos los que se fueron allá a hacer zapatillas. Claro. Entonces los chinos se capacitaron exactamente con el modelo Sabio. del general Sabio, del cual Vos me saco el sombrero sacás el sombrero. por el general Sabio. ¿Seguís trabajando, asesorando, yendo al tema? Te termino con Deng Xiaoping. Sí, Deng Xiaoping hizo eso, Sí. hizo algo mucho más maravilloso. a ver. Le decía a las empresas, el 51% de la empresa va a ser del Estado chino Del Estado chino. y el 49% de ustedes. Ustedes van a exportar lo que la parte de ustedes le exportan al precio que quiera. China va a comercializar su producto. Una vez que la empresa estaba funcionando, le daban los galpones, le daban las energías, le daban los créditos, le enseñaban la capacitación de la gente, todo. Al 51% le decía al director general, si era bueno, de la empresa china, le decía, bueno, a partir de mañana la empresa es tuya. ¿Cómo Le daba la empresa del Estado al señor... A un privado. A un privado. Sí. Cuando el privado, que tenía su empresa, hacía producir una del Estado, cuando fue su empresa, la hacía producir 100 veces más. Claro. Y así se hizo la revolución china. Y Deng Xiaoping decía esto, nosotros tenemos que ser como un huevo. La estructura comunista dura por fuera, pero adentro laxa y adaptable a lo que el mundo quiere, adaptable a lo que el mundo necesita. Esa fue la idea de Deng Xiaoping. Adaptar a China a lo que el mundo necesita. Y los chinos empezaron a comer. Empezaron a comer. Y nos compran la soja. Y cuando vos vas a China encontrás McDonald's, encontrás Hugo Boss, encontrás Cartier, encontrás... No en todos los lugares de China, pero salen 30 millones de chinos de la pobreza por año. 30 millones de chinos de la pobreza. Por año. Se combate con trabajo, con inversión, Con capacitación. con capacitación. Con trabajo, con conocimiento, con inversión. Eso es lo que hay que hacer. Lejos de recluirlo a una persona a que esté atado, y disculpen por dar mi opinión, atada a un plan comer. El que no tiene para comer, hay que darle de comer, pero a ver, hay que seguir con el otro plan, que es enseñarle que la empresa produzca. Producir es el secreto, producir es el secreto. No hay otra salida que no sea producir. No tiene otra salida Argentina. No hay otra salida. No hay otra salida para buena Argentina. No existe otra salida. Mirá, yo te voy a contar una anécdota. Yo tengo en mi casa el orgullo de que mis empleados me regalaron un vagón termo donde llevaba rabio. El vagón termo nunca se fabricó acá en el país, jamás. ¿Llevaba? Un vagón termo Sí. es un vagón termo que se lleva la rabio a 1600 grados y se lo lleva del alto horno a la acería. Todo eso se compraba en Alemania. Cuando nosotros tuvimos una recesión muy grande, yo propuse fabricar esos vagones termos en mi área. Me dijeron que no, que estaba loco. Bueno, al final vino un director industrial que era muy amigo, me dio la posibilidad de fabricarlo. Hoy se está fabricando el cuarto vagón termo que nunca se fabricó en el país. Fue mi impulso de hacerlo y hacerlo en el país. Se pueden hacer 1000 cosas. Cuando en el gobierno de Macri fue a comprar 1800 vagones a China, Sí. yo hablé con un señor de la UON de San Nicolás para decirle, yo no podía llegar a Macri, pero él seguramente sí, que eso era una locura, que se podía fabricar acá, que no hay que comprar esas cosas porque son trabajo para mucha gente. Bueno, indudablemente compraron 1800 vagones en China. Eso se podía haber fabricado acá y se podía haber capacitado una enorme cantidad de gente que hoy no tiene oficio. Qué buen oficio. Bien, yo voy haciendo un raconto y un análisis. Bueno, termino. Dale. Perdóname. No, dale. No, Porque mucho. yo estoy tratando de hacer un replanteo
que vos te salís de los esquemas teóricos o lo que planteamos mucha gente, o se plantea gente, que aparentemente el capital privado, que fue la privatización de Somisa, es malo. Y vos planteaste, y vos decís, acá hablamos de la dicotomía indirectamente de lo público con lo privado. Pero por otro lado, cuando te vas a Venezuela, planteas la inversa, de lo privado a lo público, al populismo, es decir, o sea, no es ni malo ni bueno, depende de cómo se trabaje, de la calidad de la gente. De la cabeza que dirige. Y de la cabeza y de la cabeza. Esto fue Venezuela. Eso fue Venezuela. De 4.300.000 a cero. A cero. Y cuando te pasás a China como ejemplo, cambias otra vez el eje porque Mirá, tiene que ver, claro. Tiene que ver con la cabeza. Claro. Vos podés ser médico y dedicar tu vida a la medicina, y podés ser médico y no tomarlo con poca responsabilidad la Claro. profesión de médico. Claro. Mira, en la gestión también pasa lo mismo. Si vos podés ser un líder que realmente está mirando con una proyección de futuro, por eso yo le invito, si alguien tiene la posibilidad de leer sobre Deng Xiaoping, que lo lea, porque realmente se va a encontrar con una persona tan maravillosa, con una cabeza fuera de serie. A mí me partió la cabeza en medio de Deng Xiaoping y me ayudó muchísimo, muchísimo de Deng Xiaoping. Yo te voy a contar una anécdota. Sí. Salgo de Siderar, armo mi empresa. Sí. Armo mi empresa, me pongo a trabajar y empiezo a fabricar unas bridas para vaca muerta. Bridas para vaca muerta. Sí, bridas para vaca muerta. Un día vamos a una reunión en Buenos Aires del grupo Chevron. A mí me invitan porque era el último. Había un asiento que sobraba y me invitaron. Entonces el señor planteaba, te lo voy a hacer corta, planteaba que las cabezas de pozo no se podían fabricar en el país porque no había tecnología para fabricarlas acá. Entonces yo le digo, mire, no sé qué es una cabeza de pozo porque no tengo ni idea, pero que no se pueda fabricar acá en el país me parece raro. El tipo me dice, ¿usted la puede fabricar acá? No, yo no sé si la puedo fabricar, pero yo sí creo que acá hay gente que la puede fabricar. Bueno, resumiendo toda la anécdota que fue muy larga, yo hago la primera cabeza de pozo para vaca muerta y me la prueban. Te la prueban. Y le proveo cabeza de pozo a vaca muerta hasta que llega Macri, y porque estaban cerradas la importación con los Kirchner. Entonces la industria nacional específicamente del petróleo, sí, había que fabricarla acá, y yo era uno de los que fabricaba la cabeza de pozo para vaca muerta. Y se hizo acá, íntegramente acá, con cabeza argentina, con tecnología argentina. Acá se puede hacer lo que quiera, lo que quiera. Otra vez esta especie de dicotomía, y en este caso es Macri, que permite que se importe, o sea, que se fabrique la cabeza de pozo y al mismo tiempo permite que sean 1.800 vagones. Y hay ¿Cómo? una explicación a favor de Macri y una A ver, explícamela porque no la entiendo. Chevron Chevron es una empresa multinacional americana, tiene pozos petroleros en todo lado del mundo. Traer cabeza de pozo de China, Sí. era la mitad de lo que salía acá. Ajá. Porque un operario de Siderar, salía en ese momento $51.000 al año. 50.000. Y un operario chino salía $1.000. Claro. Entonces, es decir, las cabezas de pozo que vienen de China, de la India, eran mucho más baratas. Entonces, si vos mirás del lado de la empresa de vaca muerta, Sí. mirá, che, déjame importar productos que son baratos, Sí. a consecuencia de la empresa que están aquí, Claro. como era mi empresa. Sí. Yo tuve que reconstruir mi empresa porque no podía competir con los precios chinos y de la India. Ni la India. No se podía competir. Ajá. ¿Qué fue como ventaja del gobierno kirchnerista? Que forzó a un grupo de tipos a hacer una cabeza de pozo, Sí. a la altura de la que el mundo necesita. Sí. ¿Qué desventaja tenía? Que los costos eran altos. Claro. Eran muy altos los costos. ¿Por qué? Porque todo el sistema impositivo es altísimo. Altísimo. Vos acá en Argentina tenés 165 impuestos. Claro. 165 impuestos. Nosotros acá estamos más cercanos, ahora estoy más ligado al agro, pero en el agro más de la mitad, mucho más de la mitad se lo lleva el Estado. Y
En la industria pasa lo mismo. O sea, la carga impositiva es muy alta, entonces los costos son altos y los sueldos de los empleados de la UON son altos. Claro. Yo no digo que es malo ni bueno, yo digo que son altos. Entonces, la competencia se transformó en una complicación. ¿Se entendió lo que expliqué? Sí, por ende, digamos, si nosotros salimos o en base a la producción y la producción está tan arancelada, digamos, realmente, y las importaciones cerradas, estamos en cuello de botella. Bueno, hoy el aparato independientemente de quién mande, quién sea el dueño. El aparato productivo argentino está muerto. Está muerto. Ahora, en este momento está muy mal. Pero no quiere decir que no haya potencialidad. Hay una potencialidad muy, muy grande en el empresariado argentino. Hay que plantear industrializar el país. Producir, no es eso. industrializar, No es es eso. producir. El país exactamente, el país está industrializado. Sí. Yo siempre digo, Villa Constitución, Sí. es un polo industrial. Sí. Villa Constitución está tocado con la varita mágica, que yo digo. Sí. El río, el puerto, la autopista, el campo, la industria, los talleres, la empresa de energía, está todo ahí. Sí. ¿Necesita más industria Villa Constitución? No, necesita producción, no necesita más industria. A ver, cuanto más industria venga, mejor. Pero el tema está en la cabeza, en cómo hacer producir a un país. No es que, pues si vos ponés más más fábrica de botones, y no tenés gente que consuma botones o donde poder vender los botones, sí, mirá, son empresas que van a colapsar. O sea, la cabeza de la gente tiene que armar, como Deng Xiaoping, un proyecto. Por ejemplo, en esta pandemia, yo le estoy proponiendo a la gente de Villa Constitución cambiar las leyes laborales de Villa Constitución, que las empresas puedan tomar por afuera de las normas regulatorias de las leyes laborales, es decir, que a un chico lo puedan tomar sin tanta atadura. Claro. Porque después no lo puede echar, te viene el gobierno y te dice, mirá, la ley está prohibido echar a un tipo, doble indemnización. Entonces el empresario, ¿qué hace? No lo toma. No lo tomo. No lo toma. ¿Y qué hace? Trae al hijo, trae al hermano, Yo te voy a hacer la... Pero ese chico nunca va a aprender a barrer como vos. Ese es el problema de que no lo tome. No se le va a formar la cabeza productiva. Porque de ese chico que entra a trabajar hay un potencial industrial. Yo te voy a hacer una pregunta que creo yo, que mi parte tener una respuesta. Buenos Aires, conurbano, 14 millones de personas. ¿Cómo lo hacemos para sacarlos de la pobreza? Porque hay 8 o 10 millones de pobres. Volvemos a la cabeza. Volvemos, bueno, claro. Volvemos a la cabeza. Pero hay que llevar industria a Buenos Aires, no. Cuando la materia prima es la pobreza, La pobreza. o sea, es triste pensar que los políticos ven a los pobres como una materia prima. La ven como una materia prima. Claro, que no hay mejor condición para manejarlo que ser pobre. Cuando vos sos pobre y te dan un plan, ya está, ya está. El problema es que la materia prima de los políticos son los pobres. Ajá. O sea, y la pobreza es una estrategia. La estrategia no hablemos de un político en especial, No, de los no. políticos. Yo estoy convencido que los políticos tienen a los pobres como estrategia. De que cuanto más pobres son, menos libertades tienen, más condicionamiento tienen y más fáciles para manejarlo, es así. Cuando vos si vos a ver, la cabeza de los políticos tiene que cambiar. La cabeza de la gente tiene que ponerse a producir. ¿Qué producir? Lo que sea. ¿Por qué lo amontonan en el conurbano bonaerense? Sí. Lo amontonan porque es fácil tenerlo a todos ahí. Ahora nos encontramos que la pandemia los ataca y los mata de a miles. Sí. ¿Sí? Pero era lógico que Pero pasara. era lógico. Lo lógico es no hacer más acceso a Buenos Aires. Claro. Es sacar gente de Buenos Aires y traer a producir acá. Mirá, vos conocés el campo tanto como yo. Sí. ¿No sé la cantidad de casas abandonadas que hay en los campos? Sí. Y después hablamos de déficit habitacional del país y todo eso. Necesitamos volver a los pueblos. Que la gente de los pueblos no vaya a juntar basura. En Villa la gente viene a juntar basura. Lo triste que es que la gente venga a juntar basura a Villa Constitución. Claro. Vienen por la basura. Vos me decís, es mentira. No es mentira. Viene con la basura. Y hemos hecho algo en Villa Constitución que es terrible.
hemos legalizado los carros. Legalizado los carros. Los carros. Entonces todos los carros de la zona que andaban por Bernardo Gallo aparecieron en Villa. Los caballitos con los carros. Con los carros. Hemos retrocedido 50 años. O sea, es una medida terrible, terrible. Una medida de legalizar los carros, poner un número de patente. Ahora están en litigio porque quieren cobrar. Bueno, todo lo que vos te podés imaginar. Eso es tener a los pobres de rehén. Eso es la materia prima. Y la cabeza del político tiene que cambiar. Y si la cabeza del político no cambia, estamos fritos. De los dirigentes. De los dirigentes. Y ahora, en esta pandemia, se debería escribir un nuevo contrato social, un nuevo contrato laboral. Pensar como piensa Angela Merkel, no pensar como piensa Pascualito de Villa Urquiza. No. Como Angela Merkel. Como Angela Merkel. Premier, no, canciller de Alemania. Claro. Yo tengo empresas asociadas en Alemania. Yo tengo acá en Argentina 2 empresas, aparte del campo. 2 empresas de las cuales estamos asociados con empresas alemanas, holandesa, mexicana y americana. Y voy muy seguido a Alemania. Y te da gusto ver el concepto productivo alemán. Alemania se levantó 2 veces. 2 veces la guerra. De tierra arada. De tierra arada. No había nada. No había ni agua para tomar. Cuando vos vas a Alemania y te explican esto, recién ahí lo ves, porque si no, no lo ves. Vos ves en Alemania todos los árboles nuevos. Todos los árboles son árboles jóvenes. Sí. No hay árboles viejos en Alemania. Sí. ¿Vos sabés por qué? ¿Por qué? Porque lo consumieron para calefaccionarse después de la Segunda Guerra Mundial, porque no había energía, no había para cocinar, no había para calentarse. Entonces talaron todos los bosques para poder calentarse y comer. Es decir, imagínate, no había nada, no había quedado nada. ¿Y sabés cómo salieron? Por la cooperación y la asociación. Hay grupos de alemanes, como en la zona de Solingen, en la zona de los cuchillos, Sí. que son todos siderúrgicos, que trabajaron en cooperación para llevar adelante una industria próspera de la siderurgia. Es toda una historia Alemania, ¿no? Yo soy un enamorado del proyecto productivo alemán. El foco y el salimos produciendo. No hay otra. No es la industrialización, es produciendo. Es estúpido pensar que vas a salir poniéndole una cuchara en la boca a la gente. Hay que poner una cuchara en la boca y hay que ponerle un martillo en la mano. Una pala. O un lápiz. Mis abuelos, tus abuelos, Claro. llegaron acá y nadie le dio un subsidio. No. Llegaron acá, agarraron una asada, una pala y empezaron a producir. Te voy a contar algo. Entre mis viajes conozco Croacia. Croacia, mi patria. ¿Tu patria? Claro. No, al final te voy a contar una pequeña historia, total ya es largo y al que le Te voy a gusta que se contar. quede y al que Te no voy a que se contar vaya. de Croacia y te vas a llenar de emoción y de orgullo. Sí. Yo conozco Croacia porque armamos con un amigo un viaje para recorrer Croacia, Eslovenia, Serbia, Bosnia. Llego a Croacia y Croacia es un vergel. Croacia es todo prolijo, los caminos, los pueblos, las casas, y ves muchas casas de campo que siembran 50 metros de maíz por 300. Entonces vos te arrimas y le preguntás, bueno, esto es lo que podemos producir porque es un campo muy complejo, porque está lleno de piedras, hay que sacar las piedras, muchos están en la montaña, están metidos en la montaña. Entonces el análisis es muy simple, la conclusión es muy simple. Esos tipos, croatas, que producían en la montaña sacando unas piedras así, Sí. producían. Cuando llegaron acá, encontraron tierra fértil, hicieron un desastre. Los croatas, los famosos yugoslavos, cuando llegaron acá, hicieron los yugoslavos, los italianos, los españoles, Los inmigrantes. los inmigrantes, los checoslovacos, los austríacos, todo lo que vinieron. Encontraron tierra fértil, hicieron un desastre productivo. Y eso es lo que hizo que Argentina fuera esta estampida que tuvimos en esa época productiva que era una cosa insólita, ¿no? Pero mirá dónde retrocedimos ahora. Nosotros producimos alimentos para 400 millones de personas. Sí. 2.400.000 raciones de esas que producimos todos los días Sí. se las lleva el gobierno, se las lleva el Estado. Claro.
Y el Estado no puede resolver 10 millones de personas que tienen hambre. Claro. Pero se lleva la ración de 240 Millones. millones. Claro. De 400 millones de personas que le damos de comer, a 240 se la lleva el Estado. El Estado nadie sabe lo que hace con esas 240 millones de personas, menos darle de comer a esas 10 millones que tienen hambre. Claro. Entonces, hay algo que está fallando. El sistema productivo tiene que estar en la cabeza de los dirigentes. Si no está en la cabeza de los dirigentes del sistema productivo, yo me crié al lado de un alemán y el sistema productivo fue inyectado todos los días. En tu razonamiento me parece que no sos populista. No. No. Yo creo que hay gente humilde, mi papá y mi mamá sobre todo eran de familia muy humilde, muy extremadamente humilde, y nunca pasamos hambre. Nunca. Jamás pasamos hambre. La quinta, el campo, los pollos, los chanchos, las vacas, el monte, había durazno, mandarina, había naranja, siempre había cosas para comer. Nunca pasamos hambre. Jamás pasamos hambre. Bueno. Y aparte creo que el ejemplo del esfuerzo también. Sí, 14 millones de personas en Buenos Aires parece ridículo. Ridículo. Insólito. Viviendo al lado del río contaminado que se mueren. Claro. Bueno, si alguien algún día va a tener que venir a decir que hay que hacer las cosas diferentes. Qué cosa diferente. Bien. ¿Qué pregunta me quería hacer? No, hay un comentario que dice Norberto Presidente. Rubén Ángel Biancucci, un orgullo ser tu amigo. El patón. El patón. Un amigo del alma. Hugo Redin, un muchacho. Hugo Redin, un muchacho. ¿Cómo es? De acá de la localidad. Excelente. Nelly Cuño, de Estados Unidos. Super programa. Selmar Jacqueline. Saludos a Norberto y al petizo. Buen equipo. Nadia Cocconi. Felicitaciones, Roberto. Jorge Re. Qué genio. Nelly La Guillermeno, una médica que nos ve de, no sé, Villa de las Piedritas. Hoy no importa el tiempo, dice. Vale oro escuchar gente que vale. Es decir, yo creo que en definitiva, decir las últimas palabras y después yo voy a cerrar. No, cerrar tranquilo. Cierro ya. Tengo que agradecerte el espacio para charlar. Y tengo que hacer un agradecimiento a mucha gente que me ayudó durante toda mi carrera. Porque cuando yo vivía en el campo, yo llegaba de Colón de estudiar y siempre alguno me llevaba hasta el campo, siempre alguno me traía de Colón a dedo, muchísima gente me ha ayudado, mucha gente me ayudó y soy un eterno agradecido de toda la gente que me ayudó acá en Wilray y la gente del campo también me ha ayudado mucho. Bueno, yo voy a tratar de cerrar esta extensísima charla, pero más que charla fue una especie de enseñanza, porque yo empecé ya lejano en el tiempo, hace una hora y pico, con el tema de la disminución de los salarios, de los jubilados, la falta de premio al estímulo del ahorro y el aporte, y eso quedó corroborado en las palabras acá de Norberto. Al mismo tiempo, no está encasillado Norberto, como creíamos muchos, yo también, de que podía ser defensor del Estado o que podía ser defensor de la propiedad privada. Él planteó de que el país sale con eficiencia, con esfuerzo y trabajo. No es un detractor del comunismo, fíjense, porque no planteó que era el comunismo Mao Zedong, ni quienes lo sucedieron, que fuera malo el sistema. Él plantea que para salir hay que tener ideas, que los sistemas políticos son en definitiva no subordinados a la industria, pero que el sistema político tiene que plantearse cambiar para dejar de que haya una cantidad de pobres tan importantes que sean, digamos, fácilmente manejables y domesticables. Nos dijo en cámara algo que dijo adentro. Lamentablemente, o sí lo dijiste, ahora sí,
Cuando Chávez llega al 50% de pobreza, en definitiva, se hace dueño del poder y la decisión. Nosotros debemos combatir la pobreza como manera de independencia mental, intelectual, de capacidad de elegir, porque si no, van a elegir por nosotros. Es la lucha contra la pobreza a través del esfuerzo que podemos propiciar, a través de la enseñanza, a través de que no se pase de año gratuitamente, de que si no se premie a aquel que en definitiva estudia y se capacita. Estamos ante dos Argentinas, la Argentina del esfuerzo o la Argentina del subsidio. Y acá creo que es la síntesis de lo que vos dijiste. El esfuerzo, la capacitación, el tiempo, progresar, caminar de a poco, nos puede llevar a esta Argentina hacia un futuro promisorio. Y si no, vamos a retroceder, no digo 100 años, pero vamos a retroceder en lo que fue a la Argentina de las libertades, la Argentina de la educación gratuita y no la Argentina del privilegio. Mañana nos veremos con otro capítulo. Para mí este fue excelente y por favor, si les gustó, compartan. Este es un capítulo fuera de serie.